Bueno, empezamos con el tema nuevo, que es concurrencia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, en sí, lo que vamos a ver es algunas versiones de lock, ¿no? Vamos a empezar con uno muy sencillo y vamos a hacer después el que se llama de modo múltiple y después el de multiversión, que es un poco una evolución. Actualmente hoy todos usan el de multiversión, los sistemas actuales. Y mecanismos de lock que nos garantizan que siempre los planes se ejecuten de forma equivalente a recuperable y también equivalente a serial, ¿no? O sea, queremos resolver los problemas de concurrencia, pero que solamente lo haga el sistema, el despachador de tarea analizando las transacciones es un poco complejo, ¿no? Entonces es preferible compilar las transacciones con los locks adecuados para que de forma automática se generen planes que sean equivalentes a serial y que sean recuperables, ¿no? Y además buscar de maximizar el entrelazado, que haya el mayor entrelazado posible, ¿no? Con esas restricciones, pero el mayor entrelazado posible. Entonces, lo que vamos a usar es un lock o candado, ¿no? Que es similar a los semáforos o regiones que ustedes vieron en sistemas operativos. Y describe el estado de ese elemento respecto a las posibles operaciones de lectura y escritura, ¿no? O sea, para poder acceder a un elemento, primero hay que solicitar permiso para acceder al elemento, ¿no? El primero que vamos a ver es el bloqueo simple o bloqueo binario, ¿no? Este simplemente que consiste en bloquear, ¿no? Una variable y entonces esta transacción la puede usar en forma exclusiva, no hay ninguna otra transacción que pueda usar esa variable, y después hacer un unlock, ¿no? Bueno, por supuesto, todos el lock y el unlock se implementan como operaciones indivisibles por parte del sistema de base de datos, ¿no? O sea, como que son operaciones atómicas y eso. Y suponemos que la transacción I, antes de hacer una lectura de X o escritura de X, debe ejecutar un lock, ¿no? Allí va a usar y leer y escribir todas las veces que precise esa variable y después va a ejecutar un unlock cuando no precisa más esa variable, ¿no? Y asumimos que nunca va a ser un bloqueo si ya lo tiene, o sea, bloquea y no vuelve a bloquear simplemente porque ya lo tiene, y el desbloqueo solamente lo hace si tiene un bloqueo, si no, no va a ser un desbloqueo, ¿no? Digamos que no tiene sentido, digamos, uno es como que cierra el acceso a una variable, el otro abre el acceso a la variable, y tal, es binario, simplemente uno cierra y el otro abre. Si la transacción, otra transacción J trata de acceder a la variable tratando de hacer el lock, va a quedar bloqueada y esperando a la liberación. O sea que adentro vamos a tener un sistema parecido a lo que tenemos en sistemas operativos, un sistema que es apropiativo y que puede mantener a las transacciones bloqueadas un tiempo arbitrario hasta que se den condiciones para que la transacción pueda continuar ejecutando. Y entonces esa transacción se vuelve a poner en el despachador de tareas, ¿no? Y en algún momento, en los entrelazados con las otras transacciones, comienza a ejecutar.
Entonces, vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Tenemos la transacción 1 y la transacción 2, ¿no? Vean que aquí lo que antes hacíamos con las lecturas y las escrituras, ¿no? Ahora le ponemos un lock y un unlock, ¿no? O sea, lee y escribe la variable x, o sea, hace el lock de la variable x, lee la variable x, escribe la variable x y hace el unlock de la variable x. Después hace el lock de la variable y, lee y, escribe y hace el unlock de la variable y. Y después la transacción 2 lee la variable, hace el lock de la variable x, lee la variable x, escribe la variable x y hace el unlock de la variable. O sea, que para cada variable que va a usar, desde que la usa la primera vez hasta que la usa la última, estamos poniendo un lock, ¿no? Ponemos un lock antes de que use la variable, usa toda la variable y cuando se termina de usar, hace el unlock, ¿no? Y tenemos estos planes, ¿no? Vean que la variable 1 al hacer el lock con x, ¿no? La otra transacción no puede hacer el lock, sino queda bloqueada, ¿no? Digamos, si trata de hacer el lock en cualquier momento de estos, va a quedar bloqueada. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del unlock de x. Allí sí, la transacción 2 puede hacer el lock y ejecutar sus operaciones hasta que hace el unlock. Y después, en este caso, tenemos el lock de la variable y, pero como no es compartida por los otros pedazos, puede hacerlo en cualquier momento. Podría estar perfectamente entrelazado entre estos dos. Y tenemos, este es el caso, ¿no? O sea, donde la transacción 1 hace el lock. Vamos a corregirlo para que nos quede todo más arriba. Ahí queda mejor. Entonces, en este plan, la transacción 1 hace el lock de x y entonces ya la transacción 2 no puede hacerlo. Trabaja con x hasta que se... Ahí la transacción 2 comienza con el lock de x. Vean que la transacción 1 ya había hecho el lock de y. Y acá tenemos algún entrelazado entre las operaciones de la transacción 1 y la transacción 2. Como los locks son de variables diferentes, no hay problema y se pueden ejecutar al mismo tiempo, ¿sí? Pero si fueran de la misma variable, no se pueden ejecutar. O sea, hay exclusividad entre este y este, ¿no? Entonces, lo podemos ver así. O sea, tenemos, incluso los colores están mezclados para ver el funcionamiento. O sea, yo tengo la transacción 1 que hace el bloqueo de X, lee, escribe X, hace el unlock, ¿no? Y la transacción 2 solamente puede empezar después que hace el unlock la transacción 1 y puede ejecutar sus operaciones. Si acaso en el entrelazado la transacción 2 tratara de hacer un lock entre medio dentro de la zona bloqueada por la transacción 1, queda bloqueada en el despachador, ¿no? O sea, queda suspendida y recién puede liberarse, ¿no? Después que la transacción 1 haga el unlock, ¿no? O sea, queda esperando la liberación del recurso que es solicitado por la transacción 2. Y ahí recién se puede ejecutar, ¿no? Y podemos tener un caso con entrelazados varios cuando los bloqueos no consisten en la misma variable, ¿tá? Bueno, uno de los problemas con el bloqueo binario es que es excesivamente estricto, ¿no? Generalmente se bloquea al principio y se libera al final en la mayor parte de los algoritmos, y muchos planes terminan siendo seriales, ¿no? Con el bloqueo binario, ¿no? Hay poco entrelazado, ¿no? Porque por lo menos con las variables que se escriben hay muy poco entrelazado. Y hay algún riesgo de deadlock, ¿no? Entonces, una mejora es lo que llamamos el candado de modo múltiple,
El candado de modo múltiple es un candado al estilo lectores y escritores, ¿no? Lo que vamos a hacer es, hay dos bloqueos, dos tipos de lock, ¿no? Hay un read lock y hay un write lock, ¿no? Y hay un unlock, ¿no? En realidad, el unlock podemos tener un downgrade. Por ejemplo, podemos hacer que el write lock se convierta en read lock también. Sí, eso lo tenía por acá, ¿no? Ahí está, sí. Entonces tenemos el bloqueo de lectura, que el bloqueo de lectura lo que hace es, si los otros quieren leer, solamente leer, pueden compartirlo. O sea, todas las transacciones que solo leen la variable pueden leer la variable al mismo tiempo. Si hay una transacción que quiere escribir, la transacción que quiere escribir solamente puede entrar si es la única que está, ¿no? Si hay alguien que está leyendo, la transacción de escritura tiene que esperar, ¿no? O si hay otro escribiendo. Si hay alguien escribiendo, todos tienen que esperar. Y después podemos desbloquear o bajar de nivel desde el write lock al read lock. Lo vamos a ver el downgrade ahora después. O sea, esto podemos considerar que llevar a read lock es subir un nivel de bloqueo. El write lock es un nivel más alto de bloqueo. Y después podemos hacer un unlock para volver a read lock o hacer un unlock total y dejar de desbloquear la variable, ¿no? Entonces, antes de que se ejecute una lectura, se debe ejecutar un read lock, ¿no? O un write lock también, si se va a escribir pronto. Antes de que la transacción ejecute una escritura, debe ejecutar un write lock, ¿no? Y luego de realizar la lectura, la escritura, se debe hacer o un unlock, ¿no? O vamos a ver que también tenemos el downgrade, ¿no? Y bueno, por supuesto no se deben repetir los bloqueos sobre elementos sobre los que ya se tiene un bloqueo, ¿no? No, tenemos algunos mecanismos que permiten promover o degradar los bloqueos, o sea que en vez de tener un unlock, yo puedo tener un upgrade, o sea, yo puedo tener un read lock y después le hago un upgrade y lo subo a write lock, ¿no? Y después hago un downgrade y lo bajo a read lock y después le hago un unlock, ¿no? O sea, como que yo puedo subir y bajar los niveles ¿no? O sea, considero que el write lock es un bloqueo más alto que el read lock, que es un nivel de bloqueo más bajo, y después no tener bloqueo desbloqueando la variable. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Bueno, como vemos ya, este es un bloqueo que es más permisivo. O sea, si dos transacciones tienen un read lock sobre la misma variable, tenemos compatibilidad, ambas pueden acceder a la misma variable. La lectura nunca es problema, ¿no? O sea, yo siempre puedo leer y no estoy modificando los datos, por lo tanto, se puede hacer en forma sincrónica. Mientras yo voy leyendo unas cosas, otro va leyendo entrelazado conmigo y no pasa nada, ¿no? El problema es con la escritura. Entonces, si alguna de las transacciones logra obtener una escritura, nadie puede ni leer ni escribir, ¿no? Si alguien está leyendo, o incluso dos transacciones están leyendo, una tercera que trate de hacer un write lock va a quedar bloqueada, esperando a que se libere el recurso, ¿no? Vean que podemos tener una posposición indefinida. Si tenemos muchas transacciones leyendo sobre la misma variable, podemos tener una transacción de escritura que se vea pospuesta en forma indefinida por el sistema, ¿no? Después vamos a ver cómo resolvemos ese aspecto. Bueno, entonces,
Vamos a ver que las reglas de uso no alcanzan para garantizar la serializabilidad de los planes, ¿no? Acá tenemos una transacción, acá tenemos otra transacción que tiene read lock y write lock, ¿no? Vean que hace read lock y lee y hace un unlock, y hace un write lock, lee y escribe y hace un unlock, ¿no? De la variable y y de la variable x. Y acá otra transacción hace un read lock, lee y hace un unlock. Después hace un write lock de y, lee y escribe y hace un unlock y hacen commit, ¿no? Y tenemos este plan en el que tenemos un read lock de y, ¿no? Y la transacción 1 empieza con y, hace un unlock. Después la transacción 2 lee x y hace un unlock. Después la transacción 2 lee y hace un unlock. Y después la transacción 1 termina haciendo un write lock, lee y escribe y hace un unlock y se hacen los commits, ¿no? Entonces, si lo analizamos ese plan, vemos que las lecturas y las escrituras no están puestas en una forma equivalente a serial. O sea, usamos correctamente los read lock y los write lock. Sin embargo, el plan no quedó serial, ¿no? Acá tenemos un problema. Hay algo que si nosotros bloqueamos una parte y bloqueamos otra, entre medio, que nosotros sabemos que este Y tiene que mantener una cierta relación con el X, ¿no? O sea, hay alguna lógica acá que se tiene que proteger en el medio, ¿no? Que tiene que garantizar que el Y y el X tienen esas relaciones que están acá. Entonces, de alguna forma tenemos que proteger este espacio, el espacio intermedio entre las variables, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener son lo que se llaman bloqueos de dos fases. Los bloqueos de dos fases, ¿no? Es una estrategia de cómo tenemos que poner los locks adentro de la transacción. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que nuestra transacción nunca haya algo que no está con un bloqueo, ¿no? Y en este mecanismo lo que hacemos es que para una transacción cualquiera, en algún punto de la transacción ponemos una transición entre lo que el comienzo de la transacción es lo que llamamos fase de expansión y el final de ese punto, desde ese punto, es la fase de contracción. Ese punto podría estar en cualquier lado de la transacción. Vamos a ver que hay estrategias de ponerlo al principio, al final o en algún lugar en el medio, ¿no? Pero la idea es que en la fase de expansión es donde yo puedo adquirir los locks. Yo puedo bloquear hasta un cierto punto, ¿no? Y voy bloqueando todas las variables que voy precisando hasta un cierto punto, ¿no? Esto incluye también los upgrades, por ejemplo. Los upgrades un upgrade de lock, o sea, pasar de lectura, bloqueo de lectura a escritura, también es adquirir un nuevo bloqueo. Es todas las veces que yo subo de restricciones. Y después de ese punto puedo empezar a liberar los bloqueos en la fase de contracción. Y voy haciendo los unlock o los downgrade, ¿no? Hasta liberar todos los locks y terminar con la transacción, ¿no? Entonces, esto sugiere que los locks para las diferentes variables van a estar solapados en ese punto medio, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Estos protocolos de OPL lo que me exigen es eso, que haya una fase de expansión donde se van haciendo todos los desbloqueos y una fase de contracción donde se van haciendo los desbloqueos, ¿no? Entonces, el tema es que el propio compilador de transacciones genere los programas con los bloqueos dentro de cada transacción utilizando algún protocolo 2PL, ¿no? Vamos a ver que esto es una familia de esto, ¿no? Entonces, luego los planes se generan en forma emergente a partir de la interacción de los logs y el entrelazado que se genere siguiendo las reglas de los logs. La idea es que este tipo de bloqueos me va a generar automáticamente,
¿no? Al irse entrelazando en forma emergente, ¿no? Simplemente mientras están accediendo a las mismas variables y con las reglas de los bloqueos, me van a generar automáticamente planes equivalentes a serial. O sea, se van a generar naturalmente planes equivalentes a serial usando los protocolos 2PL. ¿no? Entonces la idea es que si yo tengo dos transacciones, está la transacción T1 y la transacción T2, la idea es que en ningún momento, ¿no? la transacción está sin bloqueos. ¿no? Y marco algún punto intermedio, ¿no? donde yo voy a tener los bloqueos al principio. Vean que acá hago el read lock y leo la variable y, y acá hago el write lock, ¿no? Pero no puedo hacer el unlock de y, si bien no la voy a usar más, no lo puedo hacer hasta que haya hecho todos los locks primero, ¿no? Entonces hago el read lock de y, hago el write lock de y acá está el borde entre la expansión y la contracción. Recién acá puedo hacer el unlock de y, ¿no? Y acá puedo usar la variable x y hago el unlock de x. ¿no? Y en la otra transacción, la transacción T2, también hago el read lock de x, leo x, no hago el desbloqueo de x, sino que hago el write lock de y, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá hago el unlock de x recién, cuando termina la fase de expansión, y acá hago las operaciones con x y escribo, perdón, hago las operaciones con y escribo y hago el unlock de y. ¿no? Esta es la forma como me quedan las transacciones. Lo que sí hay es que, por ejemplo, los bloqueos de escritura de X con los de lectura de X son incompatibles. Entonces, por ejemplo, esta zona roja con esta zona roja nunca en un plan se pueden solapar. ¿no? Lo mismo la zona sur con la zona sur. ¿no? Este también es un caso particular que en esta situación lo que yo voy a tener es o las transacciones se ejecutan en forma serial, ¿no? O si no, puedo arriesgar a tener un deadlock, ¿no? O sea, si hago ¿cómo es el entrelazado acá directamente, ¿no? Podemos verlo eso. Yo hago read lock acá y hago read lock de X acá. Leo Y y leo X. Y si trato de hacer el write lock, como esta transacción tiene el read lock acá, esta queda bloqueada. Entonces esta continúa y trata de hacer el write lock de Y. Entonces esta va a quedar bloqueada porque la otra tiene. Entonces voy a tener un deadlock. ¿no? Pero el objetivo no es tanto mostrar el deadlock, ¿no? que ahora después vemos cómo lo resolvemos, sino mostrar el tema de cómo desde un punto tenemos la parte de expansión donde hacemos todos los locks y después tenemos una zona donde tenemos todos los unlocks. ¿no? Acá hacemos todos los locks y acá hacemos todos los unlocks. ¿no? Y se compilan así las transacciones. El tema es dónde ponemos este punto de transición. Si lo ponemos más al principio o lo ponemos más al final. ¿no? Acá lo que yo les mostraba es que en este caso en particular, estas dos transacciones solamente pueden ejecutarse en forma serial. Si tratamos de hacer algún entrelazado, depende cómo caigan, podrían o simplemente se bloquea la transacción 2 y espera, tiene que esperar, o podríamos tener un deadlock. ¿no? Este es un grafo de conflictos y bueno, muestra que la transacción T1 y T2 están en secuencia. Entonces tenemos varias estrategias para organizar los planes 2PL. El primero que vemos es el conservador. La idea del conservador es que la transición de la parte de expansión y de contracción está bien al principio. O sea, la idea es que hacemos todos los bloqueos al principio.
y se hacen todos. Si alguno de los bloqueos no es otorgado, no se bloquea ninguno. O sea, la transacción queda esperando a que se libere. Es todo o nada, o sea, pide todas las cosas que va a precisar al principio, y si no las obtiene, simplemente espera y prueba en otro momento, ¿no? El sistema de despachador la va a ejecutar en otro momento. Lo bueno que tiene el sistema conservador es que no puede haber deadlocks, ¿no? Porque la transacción pide todo. Nunca hay espera circular, o sea, pide todos los recursos que precisa, ¿no? Y si los obtiene, ejecuta, ¿no? Y si no los obtiene, simplemente espera hasta que estén todos libres, ¿no? Esto en realidad no es muy práctico, porque uno de los problemas es si yo tengo transacciones que son algo interactivas, por ejemplo, con el usuario, que tienen algún tipo de intercambio con algún otro proceso, es muy difícil predecir todos los recursos que se van a precisar sin saber cómo va a ser el diálogo que va a tener esa transacción con otros sistemas, ¿no? Entonces, solo es aplicable a ciertas situaciones en las cuales yo puedo garantizar que mis transacciones no tienen interacción con otros sistemas, o sea, que tienen toda la información necesaria para ejecutar, ¿no? Y no tienen interactividad. ¿Ah? Para esos casos sí yo podría poner un 2PL conservador. También puede serse un poco restrictivo, ¿no? De que o tiene todos los recursos o no tiene nada, ¿no? Eso podría ser que las transacciones tuvieran que esperar mucho tiempo para ejecutarse. Entonces, requiere que se bloqueen todos los datos juntos al principio, como predeclaración, y toda la transacción es de contracción, ¿no? Y bueno, como dijimos, en procedimientos interactivos es difícil predecir qué logs vamos a precisar y qué variables son las que van a utilizar, ¿no? La otra estrategia es el 2PL estricto, ¿no? La idea es que no libera ninguno de los bloqueos de escrituras hasta que se confirma o aborta la transacción, ¿tá? Puede ir liberando los de lectura, que ya no precisa. O sea, va a ser un 2PL que puede tener un punto en el medio, ¿no? Pero los de escritura se mantienen todos hasta el final, ¿no? Hasta cuando va a ser el commit y terminar la transacción, ¿no? Entonces los bloqueos de escrituras son pospuestos, la liberación de los bloqueos de escritura hacia el final de la transacción. Y es una alternativa, pero luego pasa mucho que este protocolo se parece mucho al que vamos a ver ahora, porque son pocas las variables que puede liberar antes del final, ¿no? Pero algunas las puede liberar, ¿no? Entonces, a medida que precisa las variables, las va tomando y las libera cuando comienza la contracción. Pero siempre mantiene las de escritura hasta el final, ¿no? Las de escritura solamente se liberan al final. El riguroso es directamente, digamos, lo opuesto del conservador, ¿no? O sea, toda la transacción es de expansión y la contracción se hace toda junta al final, ¿no? O sea, no libera ninguno de los bloqueos hasta que se confirma o aborta la transacción, ¿no? En general es más simple de implementar que el estricto. La gran mayor parte de los sistemas de base de datos optan por este, y además esto se vincula con otro bloqueo que vamos a ver más adelante también, ¿no? Esto implica que toda la transacción es de expansión y la contracción se hace toda junta al final. O sea, se van tomando todos los recursos que se precisan, ¿no? Y cuando se termina de hacer, ahí se libera todo. Veamos acá. Sí, decime. No, en un sistema de base de datos actual, Sí. en sí, cuando hacemos una transacción, el sistema ya maneja todo el tema de la Todo esto concurrencia. se hace interno. Todo esto se hace interno. Ok, Sí, ok.
En algunas bases, en las bases de datos podés cambiar algunas cosas de las estrategias con algún parámetro, ¿no? Ajá, Pero nada más. Digamos, todo esto ya está metido dentro del sistema, ¿no? O sea, nosotros no, a no ser que diseñemos base de datos, claro. este tipo de cosas en general no. Hay algunas bases de datos donde de repente, por ejemplo, le podés cambiar la estrategia por alguna razón, tenés que saber muy bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y entrar en los parámetros, le haces alguna configuración y podés hacer que cambie algunos tipos de los bloqueos. Eso lo podés hacer en MySQL, en Oracle. eh, pero tenés que tener en claro que, por ejemplo, bajo algunas circunstancias, algunas combinaciones de esas cosas podés romper la, la garantía de consistencia de la base de datos, ¿no? Algunos casos son para poder hacer que la base de datos sea más eficiente cuando sabes que está trabajando en modo monousuario, es un único usuario que genera transacciones, tipo como si lo fueras a hacer para una aplicación muy especial, ¿no? Y entonces podés cambiar algunos parámetros de esas cosas. Pero normalmente no, esas cosas no las tocamos, ¿no? Y las estrategias estas ya están escritas adentro del código, Ok. ¿tá? Entonces, bueno, en el caso del 2PL riguroso, por ejemplo, tenemos la transacción T1, T2 y T3. Y yo uso mucho este diagramita. La idea es que para cada variable pongo un color diferente. Y uso raya simple cuando son de lectura y raya doble cuando son de escritura, los bloqueos, ¿no? Eh, o sea, vean que hace un read lock acá de X y entonces la transacción esta tiene una raya simple. Cuando hace el write lock pasa a ser raya doble del color rojo, ¿no? No sé si hay algún daltónico en clase que me disculpe, ¿tá? Pero bueno, puedes seguirlas por la raya que está más arriba y más abajo y algunas diferencias de tono más. Pero entonces acá yo marco el read lock, ¿no? Y el write lock, ¿no? Digamos, no es el caso ahora, pero si yo tuviera otra variable X, también le pondría una raya roja y entonces de esa forma puedo detectar, digamos, dónde tengo conflicto, ¿no? Vean, por ejemplo, que la transacción 2 acá tiene un read lock de Y y acá tiene un read lock de Y, y como son solo de lectura, ¿no? Son compatibles. Mientras yo tenga solo lectura, no tengo problemas. Esta lectura no la puedo hacer mientras tengo la escritura acá. Acá tengo un lock de escritura de Y. Entonces, esta no puede estar al mismo tiempo que esta y esta otra tiene que empezar después que terminó el unlock el lock de escritura en la transacción 3. ¿Tá? Digamos, acá lo que hice fue, empecé a ejecutar el read lock, read lock, read lock, ¿no? Read X, ¿no? Read white, read leer T, read lock de T, ¿no? Voy ejecutando hasta que, por ejemplo, en algún momento eh, hay algo que no puedo ejecutar. Por ejemplo, cuando hice el write lock de Z, ¿no? Acá, este read lock ya no se podía ejecutar, tuvo que esperar y quedó bloqueada esta transacción y la tuve que dejar esperando hasta que se hiciera el unlock de Z. Recién cuando se hizo el unlock de Z puse hacer el read lock, ¿no? Simplemente lo que hice así es eso. Empecé a ejecutar las transacciones uno a uno y asegurarme que los bloqueos cumplían con las reglas que habíamos visto de el bloqueo de modo múltiple, ¿no? La transacción esta hizo el write lock, la transacción esta hizo el write lock de X, el write lock de Z, y la transacción esta trata de hacer el read lock de Z, pero no es compatible, ¿no? Eso lo habíamos visto acá. O sea, si una hizo el write lock y la otra trata de hacer el read lock, no lo puede hacer y queda bloqueado. Entonces, esta otra transacción quedó bloqueada acá, ¿no? Y tiene que esperar a la liberación de Z, ¿no? La otra transacción, lo siguiente que iba a hacer era un read lock de Z, también quedó bloqueada, ¿no? La transacción 1.
Entonces la transacción 2 ejecuta la escritura de Z y hace el commit y libera todos sus recursos, ¿no? Cuando libera sus recursos incluye a la liberación de Z. Y entonces a partir de ahí sí la transacción 3 puede ejecutar el read lock de Z, ¿no? Y también lo hace la transacción 1. Y entonces la transacción 3, la transacción 2 ya ejecutó, ya terminó, ¿no? La transacción 3 hace el write lock de Y, ¿no? Y la transacción 3 trata de hacer un read lock de Y, pero queda bloqueado. Entonces va a tener que esperar a que la transacción 3 termine y libere la variable Y. Entonces la transacción 3 escribe Y, ¿no? Hace el commit, hace el unlock, ¿no? De todas las variables, ¿no? Y recién ahí, cuando se hace el unlock de Y, la transacción 1 puede hacer el read lock de Y y continuar y terminar. ¿Sí? ¿Me siguieron acá? O sea, lo que yo hice simplemente fue ejecutar estas 3 transacciones en entrelazado. Esta primero, después acá, y así los voy ejecutando. Los voy ejecutando hasta que encuentro un write lock de Z y trato de hacer el read lock y no puedo porque queda bloqueado. Entonces esta transacción queda bloqueada. Ahora los dos únicos que se están ejecutando son esta hace esta hace un read lock, no queda bloqueado porque este tiene un write lock, así que la única que queda ejecutando es esta. Hace el commit, hace el unlock de Y, hace el unlock de Z y termina, ¿no? Acá termina esta transacción. Al terminar, hacer el unlock de Z, estas dos transacciones pueden continuar. Esta hace el read lock, esta hace el read lock, van leyendo, esta hace el write lock primero, y esta cuando trata de hacer read lock queda bloqueada. Así que la única que puede ejecutar es el write lock de Z hasta terminar, libera Y, y al liberar Y, la transacción 1 puede continuar y terminar. ¿Me siguieron el razonamiento? Mucho silencio. Se fueron a tomar el café con leche. Estamos, sí, se entendió. ¿Se entendió? Claro. ¿Ah? O sea, en general muchos de estos ejercicios es eso, es simplemente ejecutar el entrelazado hasta que no se pueda hacer entrelazado simplemente por el bloqueo, que es lo que sucede en el mundo real. O sea, las operaciones se van haciendo los entrelazados. O sea, cada vez que hace una lectura, probablemente el sistema tiene que pedirle al buffer que rescate del disco los datos que está solicitando. Entonces, como tiene que esperar, el despachador de tareas aprovecha y ya por esa operación le saca el procesador y se le pasa a otra transacción, ¿no? Y lo mismo para cada una de estas, ¿no? El read lock es una operación en memoria, pero la lectura tiene que ser hecha en disco. Entonces, mientras se lee la variable X, bueno, vamos ejecutando la otra transacción, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, más o menos... En el read lock, después que leías, ya se liberaba automáticamente. ¿O no? Lo tenías No, que liberar. acá la idea del 2PL es Ujú. que no lo liberamos. Más Ok, aún, nosotros vimos que si yo no lo libero, por ejemplo, si yo lo libero automáticamente, tengo este tipo de problemas, ajá, ¿no? ok, Entonces yo obtengo planes que no son equivalentes a serial, ¿no? ok. Porque yo tengo que de alguna tengo que proteger la lógica que está acá entre medio, entre estas operaciones y estas operaciones de esta transacción. Bien, Entonces lo que nosotros hacemos es un planes 2PL, ¿no? sí, Que son de este estilo, ¿no? En este caso son de tipo estricto todos, de sí. riguroso, perdón, donde estamos liberando las escrituras al final, ¿no? Una vez que haces el commit, ahí se liberan. Ahí haces el commit y libera todo. ¿No? Muchas Ok, veces se hace el commit y el terminar, ¿no? sí, Es similar a sistemas operativos. Cuando haces el commit sí lo tenés que hacer porque tenés que indicar si está todo bien o no, ¿no? sí. Y después terminás. Y cuando terminás ya se liberan todos los recursos. El sistema operativo de la base de datos sabe que tiene todos los logs que tenía esa transacción, se tienen que liberar.
En todos los Claro. archivos, las tablas, todo lo que tenía reservado, lo tiene que liberar. Ok. ¿Sí? Bien. O sea que digamos que con el terminate, finish, como se llame, de la transacción ya se liberan todos los recursos. ¿No? En este caso vemos que si vemos los arcos, que no me quedaron todos cambiados. Estos me quedaron... Ahí está. Hay que ver más o menos. Se me había movido. Pero si vemos las flechas, ¿no? Nuestro plan queda equivalente serial. No tenemos ciclos en nuestro plan. Bueno, el siguiente plan que vamos a ver es el de multiversión, ¿no? O sea, los algoritmos anteriores demoran las lecturas, en especial si yo tengo bloqueos de escritura. Aparte, vean que si yo escribo temprano, tengo que mantener el bloqueo hasta el final. Entonces esto hace que, por ejemplo, la variable x, por ejemplo, me hace bastante difícil el entrelazado con otras transacciones que acceden a la misma variable. Entonces yo tengo algunas cosas que demoran lecturas de forma innecesaria, por ejemplo, por bloqueos de escrituras, hay riesgo de posposición indefinida. Entonces, una cosa que hace el método de concurrencia multiversión es que va a mantener versión de cada elemento y elegir la correcta, ¿no? En realidad, lo que va a hacer es, una vez que lee, en especial cuando escribe, se va a guardar una versión de la escritura, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la ventaja que vamos a tener es que las lecturas no tienen por qué esperar. O sea, pueden seguir leyendo aunque haya un bloqueo de escritura, ¿no? Lo que sucede es que la transacción que escribe, en realidad escribe a una versión personal, o sea, mantiene una versión local adentro de la transacción, ¿no? Con un bloqueo especial que vamos a ver ahora. Y entonces la transacción que escribe tiene su propia versión de esa variable. O sea, se hace como un snapshot, una foto de la variable de cuando esa variable escribió y se queda con su versión de la escritura. Mientras que el resto de la gente, el resto de las transacciones ven el valor original, ¿no? Eso hasta que haga el commit. Ahí cuando hace el commit tenemos que ver, hay un truco con un semáforo especial para saber si la transacción puede o no escribir, al hacer el commit, escribir el valor de la variable que escribió al final. O sea, es un plan de tipo riguroso también, pero con un lock un poco diferente, ¿no? Y además las escrituras a disco se ejecutan al final de la transacción, ¿no? Junto con los commits finales. Entonces, como ya son casi las 9, vamos a hacer un corte de 5 minutos, ¿no?
Y vamos a ver ahora lo que es equivalencia de planes por vistas. ¿Ah? Vamos a explicar eso porque estos planes lo que generan no son planes equivalentes por conflicto, es plan equivalente por vistas, que es bastante parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Y además vamos a ver que hay planes que son equivalentes a serial por vistas, hay algunos pocos planes que son equivalentes a serial por vistas, pero conflictos me dice que no es equivalente a serial, o sea que conflictos es más estricto, hay planes que son seriales, son equivalentes a serial, pero cuando le analizo por conflictos no son equivalentes a serial por conflictos, pero sí me dan resultados seriales. Y la equivalencia de planes por vistas, esos sí los puedo identificar, de que son equivalentes a serial por vistas. ¿Tá? Y que están relacionados con este mecanismo, esta forma de hacer los bloqueos. ¿Tá? Hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. ¿Sí? Dale.
Enrique, ¿cómo andás? Buen ¿Qué día. tal? Ah, hola, ¿cómo andás? Bien, bien, Cierto, bien. tenemos laboratorio hoy. Hoy tienen laboratorio. Sí, supuse que estaban en una pausa, por eso no los interrumpí. Pero Ah, están por ahí porque hoy vamos a hacer el laboratorio el nuevo, el de, ¿cómo es? El de bases de datos, el de MongoDB. ¿Tá? Así que bueno, y vamos a vos arrancar vas a con hacer eso. un laboratorio de MongoDB. ¿Qué es lo que van a dar? En realidad es así, tiene dos partes. La primera parte es la instalación, ¿tá? Ya de paso Ajá, ya se los explico a todos. Tienen que bajárselo, instalarlo, son creo que 250 megas, una cosa así, se instala rápido. Está todo son dos archivos, o sea, son dos guías. La primera guía, que es la de instalación, está muy bien descrita, o sea, no hay cómo errarle. Y y ahí lo levantan, ¿tá? Y levantan el Mongo. Y después tienen una guía, en realidad tienen el práctico, que es el otro archivo, que tiene un paso a paso de hacer las consultas básicas, crear una base de datos, empezar a combinar, ¿no? Consultas al estilo hacer un find y combinarlo con un pretty, y combinarlo con otra cosa, empezar a hacer está. un OR, empezar a hacer Pues yo otras lo cosas. tenía puesto como en el teórico que íbamos a dar algunas cosas de esas. Yo tenía preparado algo parecido a eso. Pero es muy básico, es muy guiado y no creo que no puedas no darlo en otra cosa. Sé que lo están dando en el laboratorio porque la gente de Ana, de Lorena y Cecilia ya lo dieron en el laboratorio. Está. Y después de eso hay un ejercicio entero que es abierto, que es hacer lo mismo que el anterior, solamente que sin ser guiado. ¿Tá? Está. Pero yo no Claro, sí, creo yo que justo dé. lo que tengo es eso, digamos. ¿Tá? Voy a hacer, es eso, un tipo instalación y bueno, hacer las colecciones, hacer un juego Mirá, de Enrique. datos. Mirá el juego de datos, mirá quién dice acá, en el juego de datos que tengo. ¿Sabes lo que podemos hacer, Enrique? Si ¿Qué? querés, lo hacemos a la vez, hacemos una mezcolanza de las dos, porque no lo veo incompatible. Igual Está. por ahora vamos Este a es estar más o largo, menos. este es largo, ¿Tá? digamos que no sé si ¿Tá? media hora alcanza, porque acá la Eso te iba idea, a bueno, decir. hacer Y vamos a por estar eso, además, ¿no? vamos a estar unos 20 minutos mínimo, calculo, Sí, instalándolo. no Así da que para mucho. no va a Para dar esto para. es largo porque hay cooperaciones y hay que discutir algunas cosas. O sea, acá yo pongo simplemente un indicador para que no se me olvide las cosas, pero hay cosas para discutir. No, entonces hacelo vos y esto yo lo voy a dar ahora después de concurrencia. Termino concurrencia, hago algunos prácticos o sea, ya la semana que viene doy esto. Está impecable. Bueno, voy Incluso a. la idea era dar hasta un ejemplo usando, no sé, creo que voy a usar JavaScript, un ejemplo usando JavaScript para integraciones. Para conectarte y hacer alguna Sí, cosa. sí, algo de eso, sí. Está, Sí, está. también el otro que uso es, ¿cómo es? Hasta ahora no tengo levantada la base, pero el, el Compass también, el MongoDB Compass, que es una interfase gráfica y Sí, aparte sí. tiene un mecanismo para hacer consultas, diseñar las consultas en forma gráfica. Sí, sí, de hecho te viene en la instalación. Ajá, sí, O sí, sea, una vez que lo terminas de instalar, te viene con eso. sí. Mira, de hecho, vamos a, ¿dónde está? Compartir, screen uno. Es este de acá. Ah. Está. Bueno, ¿los alumnos están por ahí? Uy, se me cerró todo. Sí, Bueno, está. yo lo tengo, ves que Está. yo lo tengo Estamos. en en un contenedor, ¿no? Qué más Ah, fácil. Acá le sí. levanto en un contenedor y tal, Yo después. te conté que me pasó que una vez sentía lenta la máquina y Ajá. era porque tenía el Oracle levantado y era tipo febrero y digo, ¿qué hago con el Oracle levantado? Y sí, estas cosas te pasan, ¿por qué te olvidas?
Bueno, estimado, acá hay primero vamos a ir a la parte de laboratorios, instructivo de instalación de MongoDB, ¿tá? Ahí tienen que bajarse el archivo, ¿tá? Te dice dónde bajarlo, cuál archivo bajarse, el community, etcétera, ¿tá? Y te dice, bueno, les cuento un poquito. La instalación tiene que marcar custom, creo que si mal no recuerdo, ¿sí? Y después de dejar desmarcada esta casilla. Eso es lo único extraño que tiene la instalación. Ah, y no hagan el error que hice yo, que por eso no me levantaba al principio. Acá es DB, no BD. O sea, cuando tienen que crear esta ruta, data DB. ¿Tá? Y después levantan dos archivos en orden. Primero uno que es MongoDB, mongod.exe. ¿Tá? Y les recomiendo que lo levanten, no con doble clic, sino que abran un command. ¿Tá? Y si es posible, cuando abran el command, hagan clic derecho para abrirlo como administrador. Vayan a la ruta y ahí lo ejecuten. ¿Por qué? Porque si no, si a veces si hay algún error, se le cierra la pantalla. Y si la pantalla se cierra, no vemos cuál es el error. Entonces, mejor háganla con un command, ¿tá? Y después que hagan ese, abran otro command y levanten mongo.exe. ¿Tá? Eso es más o menos los pasos de instalación. Van a estar unos minutitos bajando el archivo, pero ahora no podemos echarle la culpa a la Wi-Fi de Ort. Eso creo que es un interesante avance. Así que bueno, eso nomás. Bájense el archivo, instálenlo y levántenlo. Eso es lo que vamos a hacer. Y después de eso, hay una guía. Bueno, cuando terminen con eso, que van a estar, yo calculo, 15 o 20 minutos, hay una guía que está acá al final, ¿está? Que la guía, si quieren, después la hacen y después lo comentamos o la van comentando mientras la hacen. Pero está bastante guiado, ¿está? De qué es lo que te va a dar resultado, de qué es lo que tenés que hacer, o sea, no tenés cómo errarle, pero ahí vamos viendo. O sea que primero que nada, instálenlo y levántenlo y, y me avisan cuando estén terminando, ¿está? ¿Ok? Dale, Gabriel, yo tenía una duda del obligatorio de la letra, no sé si te la puedo Sí, hacer ahora. comentá. Viste que habla sobre gestionar los planes que tiene un usuario, ¿no? Eh, Nada, mi duda era si el usuario cuando se registra se le asigna automáticamente un plan gratuito o algo, porque después te dice, tenés que hacer cosas sobre los planes, pero si hay algún usuario que no tiene ningún plan, como que se te cae todo. Está claro. Podés darlo como asumido de que se les asigna un plan. Está, claro, mi duda era qué plan también, porque nunca dice que existe un plan gratuito. Tiene sentido que haya solo uno, pero tampoco nunca te lo especifica. Te dice, hay Eh, planes gratuitos y pagos, te dice. En algún lado está el dato de la tarjeta de crédito, ¿no? Pero eso solo si tiene pago, me parece. Por eso es una buena deducción. En caso de que tenga datos en la tarjeta de crédito, metelo para el pago, si querés por defecto. Aunque me parece medio absurdo, porque te podés registrar con tarjeta y no tener otro pago. Si querés, dale el gratuito y después se verá la opción de ponerle el pago. Está. No, yo digo porque, viste, si haces un gratuito, tenés que hardcodear un plan en específico. O sea, supongo que existe un gratuito y listo. Sí, sí, Está sí, sí. bien de bien. Gracias. Por favor. Gabriel, Sí, ¿te escucho? eh, ¿vamos a hacerlo en laboratorio esto o vamos a tener una instancia de individual? Porque yo ayer intenté hacer algo y tenía algunas dudas. Quería ver si iba a haber un momento de clase de consulta o solo el laboratorio iba a ser hoy.
No, la idea es, este es el último, o sea, en realidad el último laboratorio era el de la vez pasada, pero este es el laboratorio nuevo y ya con esto ya liquidamos, o sea, vamos a liquidar esto. Igual si querés, contame qué fue lo que te pasó. Bueno, igual lo ideal es la individual, sí, la individual la vamos a tener la semana que viene, pero si querés, ¿en qué te trancaste? Tal vez que te puedo dar una mano. No, no, sí, sin ver el coso de si o sea, Te entiendo. Vos tenés mi WhatsApp, tranqui, ¿no? tranqui igual. ¿Cómo? Vos tenés mi WhatsApp. Yo tengo tu WhatsApp y creo que toda la hora lo tiene. Sí, explícame después por WhatsApp y yo hoy de tarde te trato de dar una mano. Si querés, o mandame algo por WhatsApp de más o menos alguna pista y lo vemos. Sí, así no estás trancado hasta la semana que viene, por eso te digo. Dale, dale. Mm. Sí, eso de que toda la hora lo tiene es muy curioso porque me pasa que me habla gente y me hace consultas y no tengo ni la más pálida idea de quién son y de golpe me dan a entender de que lo tiene que dar examen, de que la cursaron hace 3 años, de que en realidad nunca la tuvieron conmigo, o sea, cosas muy raras. Pero bueno. Bueno, ¿cómo va con la instalación? Cuéntame un poquito, así más o menos sé. Nada, lo pude instalar y estaba corriendo los comandos. Ah, está, bien de bien, ya lo hicieron rapidísimo, está genial. Sí, es bastante liviano. Sí. Ah, yo pensé que eran 250, ¿es? ¿No? 250 megas más o menos. Sí, Algo así. no, no sé, yo lo corrí en Docker y yo ya tenía instancias de Mongo. Pues tipo, Ah, la está, instalé de nuevo, pero en realidad ya estaba cacheado porque lo uso relativamente seguido. bien, bien. Bueno, entonces voy compartiendo el laboratorio y no sé si, no sé si Listo. las, ¿sí? ¿Tuviste que descargar Docker sí o sí? No, si querés lo puedes instalar sin Docker, pero no quiero que me quede corriendo un servidor de MongoDB todo el rato, digo. Pues si no me hace conflicto con las cosas de trabajo. Bueno, gracias. Si querés te paso el comando. Sí, por favor.
Gracias. Está en modo taxista aquel. Se siente tipo en la época que estaban. Sí se nota, por eso te digo. Yo vi algo de que una máquina decía cinturón, no sé qué, digo, uy, esto hay algo ahí que no encaja. Me hizo acordar ¿cómo es? A la época de, pues ustedes la vivieron, de los, ¿cómo es? De los radiotaxis. Bueno, bien, vamos a ver dónde tengo levantado esto. Les tiene que quedar una cosa así, ¿tá? Que ahí se va bloqueando más o menos lo que va pasando, ¿tá? Esto lo pueden pichar. Y también les tiene que quedar la consola en sí, que es esto que está acá, ¿tá? Bien, lo que les iba a preguntar es, ¿todo el mundo ya pudo correrlo? ¿O hay alguno que tuvo algún problema? ¿Hay alguien que no haya podido correrlo? Yo evidentemente no lo pude correr, pero sigo acá a lo que escriban. Ok, ok. Pero sí, ok, impecable. Igual concentrate en el manejo, por favor. Bien. Entonces, bueno, después que lo abren. Del freno para quitar el freno. ¿Qué carajo? Eso no va a terminar bien, por eso te digo. Uy, tiene un auto autónomo, ¿viste? Le habla al auto. Tiene un auto épico. En cualquier momento le dice, Tiene un deja de tren. usar MongoDB y concéntrate en el manejo. Qué viaje. Qué grande. Bueno, lo primero es ir siguiendo la guía, ver las bases que hay por defecto, ¿tá? Alguna cosita interesante que es, ustedes cuando crean una base, en realidad la crean utilizando el use, que es donde está, que tiene que estar por acá. Acá, el use red social. Y inclusive, después que la crean, no se muestra, ¿tá? O sea, se muestra recién cuando le agregan datos. Es por eso que los primeros acá las primeras secuencias, lo que te dice es que hagas eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos show, bueno, lo tenía medio escrito, show de vez, ¿está? Ahí tenemos red social porque ya tiene datos, pero si yo hago un use nueva base, crea la nueva base, pero hago show otra vez y no me la muestra. ¿Tá? No me la muestra porque no tiene datos. Lo mismo con las colecciones. ¿Tá? Se muestran recién cuando hay algún dato. ¿Tá? Eso las primeras órdenes que te da, los primeros ejercicios, las primeras partes del ejercicio. ¿Tá? Después se empieza a hacer una inserción, ¿tá? Y empieza a insertar algunos documentos, ¿tá? Algunas filas, para así decirlo. ¿Tá? Y después hace consultas sobre esas filas. Estos comandos que ustedes le van tirando se pueden ir concatenando, o sea, pueden usar el pretty o no, e inclusive pueden agregarle, por ejemplo, al find, le pueden empezar a agregar, justo para este no hay, habrá algún LTE. No hay porque no tengo que hacer red social. Y ahora sí, debería haber. Inclusive este comando, o sea, como los puedo ir concatenando, le puedo agregar al final un un pretty. ¿Por qué no me lo agregó? Debería ir poder agregándole, si yo lo había hecho esto. Podés agregándole, concatenando cosas y podés ir armando las salidas con concatenaciones. Voy a fijar ahí porque no caminó esto. Y bueno, vayan haciéndolo y me van diciendo. No me mostró de la otra manera. A ver. Bueno, no sé. Fine.
Ahí quedó. Está. Y bueno, eso. Vayan viendo. Después, ¿qué otra? Tenés el LT, el GT, que es Grade 2 y Low 2. O sea, básicamente acá empezás a darle condiciones a la consulta. ¿Tá? Bueno, que el campo de edad sea mayor a 25 o sea menor a 25. ¿Tá? Y lo que querés básicamente ir proyectando. ¿Tá? Eso es lo que te va dando los distintos comandos. ¿Alguna otra cosa más adelante que vayan haciendo? Bueno, toda esta parte ¿tá? Empieza después a combinar con Una tipos de... pregunta. ¿Sí? ¿Viste en las consultas arriba que pones nombre 1 y después apellidos 2? ¿Qué es eso? Eso es para que te dé lo que te tiene que mostrar. Ajá. Pero viste, ahí no muestra apellidos. ¿Sí? ¿Estabas viendo eso? Eso es raro. No sé si tiene. No, me parece que no es apellidos, es apellido. Maybe, no sé. A ver. Es apellido, por eso no muestra. A ver, cambia eso. Ah, ahí va, sí. ¿Y el Sí, 2 tenés qué razón. cambia? O eso. Ni idea. No, no sé. No me fijo y te digo. No sé, probando alguna cosita. ¿Será tipo posicional? A ver. Enrique, ¿estás por ahí? Tal vez que nos puede dar una mano. No, Se fue Enrique. Enrique. Sí, yo no le había dado mucha importancia a eso. Porque como veía que caminaba, claro, no me había dado cuenta que no lo mostraba por el error ese. A ver qué pasa si le quitamos. Me parece que es un tema. No, por lo que pongo en la documentación en sí, el 2 no existe. Básicamente pones 1 o 0, siendo 1 true, siendo 0 false. Tipo, y me parece que si le pones algo distinto a 0, siempre te va a considerar que es true. Es true. Exacto. Está. Ujú, ujú. Ah, lo Bien. encontré. Ah, Sí, estaba viendo que no caminaba sin los 2 puntos y eso. sí. Y bien. ¿Qué pasó? No, estábamos viendo esto de acá, pero ya lo respondieron. El 2.1, porque viste que Ah, eso acá es le da. para mostrar o no mostrar los atributos Pero en el viste que font. acá le pusieron 2.2. Ese 2, sí, no, pero es 1 y 0, es si lo muestra o no lo muestra. Sí, exacto. Aparte, si no lo indicas, o sea, ahí lo que estás haciendo es que sea la edad menor que es 25, mostrar nombre y apellidos. ¿Está? Sí, Que aparte, si no le decís nada, te muestra el ID también. Te fuerza a mostrar el ID, ¿no? sí, eso sí lo vi. Está, No, lo que para que no te igual muestre lo el ID muestra. tenés que poner explícito, no, pones ID, underscore ID 2.0 y entonces no te muestra el ID. A ver. O sea, ponerle ahí al principio underscore ID, ¿no? 0. Ah, porque está. Y ahí no No te te muestra muestra el el ID. ID. ¿Está? Le El voy a ID te mandar lo muestra por defecto, a no ser que explícitamente lo saques. le voy a mandar a Cecilia de el tema con los 2.2 estos. Sí, ¿Está? y que el atributo no es apellidos, sino apellido. Y esto de acá. Impecable, gracias. Copiar todo esto. Sí, después se ve que hicieron un copy-paste del 2 ese. Sí, se nota.
Cable. Bueno, y después que terminan así con las distintas conclusiones, después las siguientes son más sencillas. O sea, creo que lo único que es interesante era. Pues después te das cuenta, ¿no? Porque hace el count, hace el sort, por ahí utiliza OR, utiliza AND, para hacer las condiciones que van. Pero después lo que tienen es un ejercicio donde ustedes lo tienen que armar desde cero. O sea que básicamente es un poquito más. Es hacer lo mismo que hicieron antes, pero reutilizando y armando ustedes las sentencias. Después la última parte empieza con quitar, actualizar y alguna otra cosa más. O sea que básicamente te dice cómo utilizar el grade, el low, para el fine. Estábamos viendo esto, el tema de qué mostrar y qué no mostrar. Después te empieza a hacer unas consultas un poco más complejas con AND, con OR. Y después empieza a actualizar y a hacer cosas con el update y el remove y todo eso sobre los campos. Eso es más o menos lo que hace esta planillita. ¿Está teniendo alguna duda? ¿La pudieron terminar? No. ¿La terminaron ya? Perdón que no escuché bien. Sí, corrí todos los comandos y se entendió. Y se entendió. Enrique, Sí. estaría bueno si querés fijarte si de lo que vos habías armado, si hay alguna cosa que escape de esto para comentarlo. Sí, ahí yo doy con, no sé, con un poco más de detalle, alguna cosa, me parece, nomás. Y hago todo, en el caso mío, mira, yo ya lo puse ¿Para qué dejo de compartido, que compartir? es un borrador, ¿no? Y que ya está ahí. Es un borrador, todavía le falta poner cosas, ¿no? Pero tiene todo un procedimiento. Estaba pensando en que instalen con un container, ¿no? Con Docker, sí. Con Docker. No habla de instalación de Docker y eso, simplemente habla del comando para instalarlo e inicializarlo con un usuario administrador con password administrador, ¿no? Supone una versión en Linux, así que ahí lo que harían es para entrar en el contenedor con la línea de comando, que bueno, si lo instalaron en Windows, eso no es aplicable. Entonces entrar en Mongo, ¿no? Y bueno, entrar en la parte de administración, autenticarse, crear usuarios, después cambiarle la password, administrar los usuarios, cambiarle la password, cambiarle el prompt, distintas formas de cambiar los usuarios, hacer el logout, volver a entrar, listar comandos, ver las bases de datos que están disponibles y luego ver los usuarios que están en una base de datos, hacer una colección de pruebas, hacer un insert, después hacer insert masivos, acá, Yo lo que estaba acá. Lo que estaba viendo, Enrique, que lo que es nuevo ahí es la parte de, o sea, lo que no está en la cosa de mostrar usuarios y desloguearse, eso no está en la guía. Y después es crear las pruebas, bueno, son las búsquedas esas, si querés todas las tuplas, digamos, todos los documentos o solo el primer documento, hacer modificaciones, hacer consultas complejas, ¿no? Después las iba a mostrar hacerlas con el Compass, ¿no? Con la parte gráfica y hacer algún diagnóstico, alguna cosa así. Y bueno, y todo esto son esas distintas cosas, hacer consultas, modificar, borrar, seleccionar, pero lo demás es más o menos lo mismo. El Find One, ese también no está en la guía. Sí. Vi que es algo nuevo. Buscar por bien. texto también. Iba con hacer un índice también, crear un índice para búsquedas de texto y de otras cosas. Sí, hay una cosa que vale la pena comentar,
respecto a lo que se pretende en el obligatorio, el nivel que se pretende, o sea, es esto. Le digo porque no van a tener que hacer índices y ese tipo de cosas. Digo, más allá de que A ver, lo el vean. tema es enorme, Es porque después Sí, es claro, podés tener configurar cosas. servidores en clúster con balanceo de cargas y nada de eso va acá. No, acá Exacto. es simplemente lo mínimo para que puedan hacer consultas y mi idea es hacer, no sé, por ejemplo, hablar un poquito de cómo lo usamos desde JavaScript, tal vez, o Java, no sé, o PHP, no sé, alguna cosa de esas. Lo más probable que haga con JavaScript, hay unos ejemplos que tengo. Y ya está.